Y bueno, quiero compartirte la palabra, Mateo 26, 69, Mateo capítulo 26, versículo 69. Y es una historia, como te decía, muy significativa, ¿no? Pedro niega 3 veces a Jesús. Leemos la palabra. Dice, mientras sucedía todo esto, Pedro estaba sentado en el patio del palacio. De pronto una sirvienta se le acercó y le dijo, tú siempre estabas con Jesús, el de Galilea. Y delante de todo Pedro le contestó, eso no es cierto, no sé de qué me hablas. Pedro salió por la puerta del patio, pero otra sirvienta lo vio y le dijo a los que estaban allí, este también estaba con Jesús, el que vino de Nazaret. Pedro lo negó de nuevo y dijo, les juro que no conozco a ese hombre. Un poco más tarde, algunos de los que estaban por allí se acercaron a Pedro y le dijeron, estamos seguros de que tú eres uno de los seguidores de Jesús. Hablas como los de Galilea. Pedro le contestó con más fuerza, ya les dije que no conozco a ese hombre. Que Dios me castigue si no estoy diciendo la verdad. En ese momento un gallo cantó y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes de que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. Entonces Pedro salió de aquel lugar y se echó a llorar con mucha tristeza, dice la palabra. Y reflexionaba y el Señor me mostraba un par de cosas acerca de este pasaje. Y el título del mensaje es, no niegues a Jesús. No niegues a Jesús. Y está dirigido no a las personas que tal vez en su trabajo no dicen que son cristianos, o esas personas que tal vez les da pudor, por decirlo de alguna manera, hablar del Señor en el almacén, en el supermercado, en la escuela. No, está dirigido a las personas que realmente estamos comprometidas con el Señor y que muchas veces sin darnos cuenta le negamos. Amén. A esas personas, seguramente yo te conté una historia que es la de Pedro cuando lo niega a Jesús. Seguramente estamos enfrente de uno de los discípulos más cercanos a Jesús, ¿sí? Cuando estuvo aquí en la tierra fue uno de los discípulos más cercanos. Sabemos que Pedro era un pescador, que era rudo, que era mal hablado, que era grotesco tal vez, pero es el que fue formado por Jesús para establecer su iglesia, ¿no? Cuando Jesús le enseñaba, Jesús sabía que Pedro era uno de los pilares de la futura iglesia, ¿no? que iba a formarse a partir de hecho de los apóstoles. Es el mismo Pedro que a través del Nuevo Testamento vemos que cuando él hablaba salían palabras del Espíritu Santo de su boca. Amén. Y es el mismo Pedro que insinuó a Jesús a que no cumpliera lo que tenía que cumplir, ¿no? Cuando le dice, apártate de mí, Satanás. Es el mismo Pedro que cuando salió de la barca en medio de la tormenta para encontrarse con Jesús en el medio del mar, ahí ante un fenómeno milagroso que era la flotación, ¿no? Tuvo miedo y se empezó a hundir y Jesús lo levantó. Es ese mismo Pedro, es ese Pedro el que nos negó 3 veces. Luego de que Jesús es arrestado, Pedro, con mucha bronca, con mucho sentimiento de justicia, saca su espada y le corta la oreja a Malco, ¿no? Y luego Jesús le dice que guarde su espada y él restaura, sana esa oreja, ¿no? Pero ese Pedro tan cercano a Jesús, es el Pedro que lo negó. Y nosotros muchas veces estamos tan cercanos a Jesús y somos aquellos que hemos recibido los milagros del Señor, aquellos que hemos experimentado sus promesas, aquellos que hemos sido salvos y restaurados de heridas, salvos de lugares oscuros, de tinieblas. Sin embargo, somos aquellos que negamos a Jesús. Y seguramente que no lo hacemos intencionalmente, ¿no? Pero lo hacemos. Así que si lo hizo Pedro, con todo lo bueno que hizo Pedro, también hizo esto, que negó a Jesús. También nosotros lo hacemos, negamos a Jesús. Y como le decía antes, no me refiero a esconderte, venís a la casa del Señor, tal vez hoy tenés la Biblia en el celular, pero cuando yo era chico me daba vergüenza salir de mi casa con la Biblia bajo el brazo cuando era chiquito, porque me daba vergüenza, ¿no?
Entonces, peor que hay gente grande que hace eso, ¿no? Que le da vergüenza venir con la Biblia. Pero bueno, hoy como tenemos la Biblia en el celular, porque ¿qué iban a pensar los demás? ¿Qué iban a decir de mí? ¿No? Que voy a una iglesia. ¿Y cómo les explico después? No, pero no me refiero a eso. Me refiero a negarle aún conociéndole, aún habiendo sido formado de él, aún perteneciendo a su círculo íntimo, como lo era Pedro, porque Pedro pertenecía a su círculo íntimo. ¿Sí? Dice la palabra que estaba con todos, pero después se apartaba con Pedro, con Santiago y con Juan, ¿sí? Y tenía su grupito aparte, a ellos los discipulaba. Aún siendo de esos, Pedro le negó. Y es fuerte, ¿no? Es fuerte pensarlo, tal vez no lo pusimos a ver detalladamente. Lo cierto es que este texto que te leí, este pasaje, cuenta de que cuando viene la parte anterior, no viene de que cuando Jesús es capturado, es llevado a la casa, al palacio de Anás, que era el ex sumo sacerdote, para ser juzgado, y allí lo sigue Pedro, ¿no? Y Pedro, cuando empieza a salir del lugar, lo van reconociendo las sirvientas del lugar. Entonces le dice: vos sos el que estaba con Jesús. Y ahí, no soy, así lo niega 3 veces. Entonces, aunque vos digas que no, aunque te niegues a reconocerlo, alguna vez negaste a Jesús. Lo negaste. Y lo peor de todo es que lo negaste cuando ya habías recibido sus beneficios, ¿no? Cuando más cercano estábamos de Él, ahí fue cuando lo negamos más. Pero ¿qué significa? ¿Qué significa negar a Jesús para nosotros hoy? Que le conocemos, que lo escuchamos hablar, que somos testigos de sus milagros, ¿no? Porque realmente somos testigos de sus milagros, somos testigos de haber recibido la salvación, de haber sido restaurados, de nuestras familias restauradas, de la sanidad de nuestras familias, de la prosperidad económica. Somos testigos de todo eso. Pero ¿qué significa negar a Jesús para nosotros? Y negar a Jesús, en primer lugar, es no haber experimentado el perdón verdadero sobre nuestras vidas, ¿sí? Somos cristianos, hemos estado sentados en iglesias durante muchos años, hemos participado, hemos tal vez hasta ocupado un lugar en un ministerio, ¿no? Y sin embargo no hemos conocido el perdón, no hemos experimentado el perdón de Dios sobre nuestras vidas. Dice la Biblia que nuestras iniquidades, o sea, nuestra tendencia a pecar, han venido de ser una separación entre nosotros y Dios. O sea, nuestra tendencia al pecado es lo que nos separa a nosotros de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es absolutamente justo, y es justo en todo, en cada detalle. No es necesario cometer un crimen, no es necesario hacer algo tan aberrante para estar separados de Dios. Separados de Dios es directamente no seguir su camino, no escuchar su voz, no recibir su perdón. Eso es estar alejado de Dios. ¿De qué manera nos podemos recuperar de esa separación que hay entre Dios y el hombre? ¿Qué esperamos? ¿Esperamos que las cosas tal vez mejoren por sí solas? No. Solamente la sangre de Jesús es la que nos da esa justicia, ¿no? La que nos limpia de ese pecado, la que nos une y restaura nuestra relación con Dios. Si me querés acompañar en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Amén. La sangre de Jesús es suficiente para limpiar tus pecados. La sangre de Jesús es suficiente para restaurar esa comunión que no existía entre vos y Dios.
La sangre de Jesús es suficiente para perdonar todo lo malo que pensás que hiciste. La sangre de Jesús es suficiente para restaurar el vínculo con Él. Amén. Y para que no tengas que sentir más culpa por nada. Porque si el arrepentimiento es sincero y es verdadero, la sangre de Cristo es suficiente. Lo está diciendo su palabra. Amén. La sangre de Cristo es suficiente para limpiar todo pecado. Cuando nosotros entendemos eso, entendemos el perdón, ¿no es cierto? O sea, nosotros no entendemos el perdón porque creemos que aún no fuimos perdonados, porque nos sentimos culpables por las cosas malas que hay en nuestro pasado. Las cosas malas que tal vez hicimos a gente a nuestro alrededor, en nuestro trabajo, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres, ¿sí? Todas esas cosas malas que nosotros sentimos que nos alejan de Dios. En realidad nos alejaban de Dios cuando nosotros no habíamos experimentado el perdón. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo y conocemos y entendemos que la sangre de Jesús es suficiente, el perdón llega a nosotros. Amén. Y cuando nosotros entendemos ese perdón, no negamos a Jesucristo. Amén. Nosotros lo negamos porque no entendemos que Dios nos ha perdonado. Dios ya te ha perdonado de todas esas cosas malas, aberrantes, que pensás que están en tu mente tal vez, y si el Señor las borró mejor, ¿no? Pero uno a veces pide, Señor, sacame esto feo que hice, ¿sí? No quiero que esté en mi vida, no quiero que esté en mi mente, prefiero enfocarme en vos. Pero bueno, si no es, muchas veces nosotros lo tenemos que usar eso, para mirar para atrás y decir, wow, tan grande es Dios que me perdonó eso, ¿no? Tan grande es Dios que me sacó de ese pozo de depresión por el cual había caído por ese pecado, ¿no? Tan grande es Dios, sí, tan grande es Dios, porque dice la palabra que la sangre de Jesucristo es suficiente para cubrir ese pecado. Y dice que si nosotros lo aceptamos, vamos a estar en luz como Él está en luz. Amén. Entonces, negar a Jesús es no reconocer el perdón de Dios en nuestra vida. Y muchos cristianos viven sin entender el perdón de Dios, sin experimentarlo ni ponerlo en práctica. Entonces, vemos personas que siguen siempre en su iniquidad, en su pecado, ¿sí? Porque no entienden lo que es el perdón de Dios, ¿no? Porque no entienden que la sangre de Dios es suficiente para limpiar todo pecado. Amén. Debemos darnos cuenta que a fin de que seamos limpiados, vamos a ser limpiados, hay algo que se requiere de nosotros, ¿sí? Como decía el versículo. Obviamente, vamos a ser limpiados si nosotros confesamos con nuestra boca ese pecado. Si lo confesamos y nos arrepentimos de ese pecado, ¿no? Y cuando nos toca ministrar con el pastor alguna consejería, vemos que demonios, vemos que espíritus están arraigados en las vidas, escondidos desde hace muchísimos años, antes de conocer al Señor. Y aún conociendo al Señor, esos espíritus están arraigados porque no hubo confesión de pecado. Tal vez el método no es pararte acá arriba y contarle a todos lo que hiciste, ¿no? Claro que no. Tal vez es confesarlo con la boca solamente en intimidad, o buscando un líder o un pastor para hacerlo, ¿no? Para poder confesarlo. No es que te tenés que parar en medio de la 9 de julio y Corrientes y gritarle a todos lo que hiciste, no. Me refiero a confesar con tu boca, ¿sí? Porque es importante confesar con nuestra boca. Y a partir de ahí, Dios empieza a hacer la obra, ¿no? Entonces necesitamos confesar ese pecado, esa iniquidad, eso que hay en nosotros durante muchos años escondido en nuestra mente. Hay muchas veces que en las consejerías la gente ni se acuerda, porque el diablo se encargó de meterlo abajo de la alfombra, ¿no? Él está agarrado de algo por lo cual la persona ni siquiera recuerda lo que es, ¿no? Ni recuerda que lo había hecho. Sin embargo, el diablo se agarra de eso. Por eso siempre hay que pedirle al Espíritu Santo que revele por qué le tenemos que pedir perdón también, ¿no? Pero lo cierto es que cuando nosotros
aceptamos, experimentamos el perdón de Dios en nuestra vida, cuando nosotros hacemos eso, no estamos negando a Jesús como lo hizo Pedro. Amén. ¿Quiénes no quieren negar a Jesús en esta mañana? Levante la mano. No quiere negar por ahí. No quiere negar. Yo no quiero negar a Jesús. Amén. Como lo hizo Pedro. Seguramente ninguno de los que están acá quieren negar a Jesús. Muchas veces confesamos y después de que confesamos no sentimos que hemos sido perdonados. Sin embargo, entender el perdón de Dios, ¿sí? Significa, nosotros no podemos entender el milagro, no podemos entender cómo Dios lo hace, ¿sí? Porque es algo sobrenatural, va por encima de nuestra lógica, por encima de nuestra mente. Es mucho más allá de lo que puede pensar o diagramar nuestra mente, ¿no? Entonces, si nosotros pretendemos pensar o entender cómo Dios nos perdona después de hacer algo, nunca lo vas a entender. Claro, si lo pasás por la lógica, nunca lo vas a entender. Lo tenés que aceptar y recibir el perdón. No pasarlo por acá, sino pasarlo por acá, ¿no? La sangre de Cristo es la que limpia todo pecado y tenés que estar convencido de eso si vos creíste que Jesucristo era tu Salvador. Entonces la sangre de Jesús satisface a Dios, ¿sí? Porque Dios es justo. Dios no puede permitir que haya pecado en nuestra vida. No puede permitir ni aún el viejo pecado, si nosotros no le hemos pedido perdón, no puede permitir que esté. Entonces, como hay algo que nos separa de Dios, pero cuando nosotros entendemos y aceptamos ese perdón, o lo experimentamos realmente, no lo pasamos por los diagramas mentales, no lo pasamos, bueno, quiero entender por qué Dios me perdonó, no pasa por ahí. No pasa por ahí porque no podemos entender cómo Dios perdona tal vez a esos violadores de niños, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo Dios puede perdonarlo? Bueno, no lo podemos entender, pero Dios los perdona si ellos se arrepienten y se convierten y si creen que la sangre de Jesús es suficiente para perdonar sus pecados, puede hacerlo. Amén. Pero nosotros no lo podemos entender. Pero cuando nosotros andamos en la dimensión del perdón de Dios, sí, ahí podemos aceptarlo. Por eso, cuando negamos a Jesús, cuando no entendemos el perdón hacia nosotros, pero tampoco entendemos lo que es perdonar a alguien. Ahí, cuando hay algo en tu corazón que no te permite perdonar a una persona, también estás negando a Jesús. Amén. Por más que te haya hecho lo que te haya hecho. Y como dice el pastor siempre, perdonar no es reconciliarse. Amén. ¿Estamos de acuerdo? No quiere decir que te vas a ir a comer un asadito con ese que te hizo algo malo, no. Pero sí es perdonar. Perdonar es soltar a la otra persona, ¿sí? Entonces, nosotros debemos entender que la sangre de Cristo es suficiente. Y la sangre de Cristo se encarga de limpiar nuestro pecado. Se encarga del perdón. Pero nosotros también debemos practicar el perdón hacia los demás. Si no experimentamos el perdón en nosotros, tampoco lo podremos experimentar a los demás. También debemos experimentar el perdón hacia aquel que nos hace daño, que nos produjo algún mal. Cuando no perdonamos, también estamos negando a Jesús. Amén. Entonces, el perdón es un punto muy importante dentro de la negación de Jesús. O sea, no entender su perdón y no entender que tenemos que perdonar a los demás, nos hacen negar a Jesucristo. Amén. Y yo no quiero negar a Jesucristo, así que decile al que está al lado, te voy a perdonar. No sé de qué, pero te voy a perdonar. Te voy a perdonar. Vos perdonalo por las dudas. ¿Vieron? Hay cosas que se hacen por las dudas. Hacelo por las dudas. Si vos sentís que... Vos reprendés igual. ¿Qué perdés reprendiendo, no? Cuando sentís en el espíritu, reprendé igual. Vos reprendés igual. Hay cosas que las tenés que hacer igual. Entonces, vos pedís perdón igual, ¿sí? Vos, como decía el pastor ayer, vos llevale una rosa igual a tu esposa. No importa si hay premio o no. Vos llevale una rosa igual. Amén, los hombres. No escuché ningún hombre, marido, decir amén. Qué feo, ¿eh? Entonces, si vos tenés que lavar los platos, porque vos lavás los platos, hombre, esposo, lava los platos. No importa si hay premio o no, lava los platos. ¿Sí? Mujeres,
traten bien a sus maridos. Si están viendo el partido de Boca, déjenlo, no le hablen nada ni de la iglesia. No es el momento, ¿sí? No es el momento. Se lo dicen después, el partido tiene 2 tiempos de 45 minutos y un break en el de 15. No lo molesten el de 15, es antes o después. Después mejor, así no ve el partido amargado, ¿sí? Y después puede ser que cuando le tenga que decir algo ya esté amargado por el resultado del partido, pero bueno, eso ya no depende de usted. Entonces, seamos sabios, ¿no? Practiquemos el perdón. Primero, para practicarlo debemos experimentarlo en nuestras vidas, el perdón de Dios. Amén. También, si quiere vaya buscando Lamentaciones 3:22. Y Lamentaciones es uno de esos libros que decís, ¿dónde está, no? Cuando lo tienen que buscar ahora. ¿Dónde está Lamentaciones? Bueno. Negar a Jesús también es no experimentar sus misericordias en nuestra vida, ¿no? Cuando no experimentamos su misericordia, también estamos negando a Jesús. Ahí en el capítulo 3 de Lamentaciones, versículo 22, capítulo 3, versículo 22, dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, amén, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, amén. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Quiero contarte algo, todos pecamos y todos nos equivocamos todos los días, ¿sí? Y ya no te estoy hablando de ese pecado oculto, de esa iniquidad, de eso que cometiste hace muchos años que no te deja entender el amor de Dios o el perdón de Dios. No, te estoy hablando de que todos los días tenemos malos pensamientos, tenemos formas de responder que no son las más adecuadas. Hola, ¿no? ¿No? Sí, todos tenemos formas de responder que no. Tal vez algunos en nuestra casa, otros en el trabajo, otros en la iglesia, ¿sí? Tenemos formas de responder que no son las más adecuadas. Gestos, actitudes, ¿sí? Todos los días nos equivocamos. Primero aceptemos que nos equivocamos, ¿no? No creo que acá haya nadie perfecto, ¿no? Por eso dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Cada mañana se renuevan sus misericordias. ¿Por qué se renuevan cada mañana las misericordias? Porque cada mañana necesitamos experimentar esa misericordia, porque el día anterior nos hemos equivocado en algo, en un pensamiento, en un hecho, en una contestación, como te decía recién. Y vivir en la dimensión de sus misericordias es un desafío muy grande, como entender que a pesar de nuestros continuos errores, Él nos va a seguir amando. Amén. A pesar de que nos equivoquemos, nos vamos a seguir. Él nos va a seguir amando. Y los que tienen hijos podrán entenderlo muy bien, ¿no? A pesar de que te moje la Biblia con la gaseosa tal vez, o que le saque una hoja a la Biblia, o a pesar que te raye la pared que acabas de pintar, vos lo vas a seguir amando, ¿o no? ¿Sí? A pesar, mamá, de que le refregaste bien el pantaloncito blanco con jabón blanco, bien, para ponérselo para venir a la iglesia, y ella se sentó en el medio del barro cuando venías para la iglesia, vos la vas a seguir amando, mamá, ¿o no? La vas a seguir amando. No importa los errores que cometan nuestros hijos, siempre los vamos a seguir amando. Y así es Dios con nosotros. Él nos prepara todo para que esté perfecto. Nos prepara la ropa, por decir una forma, nos prepara sus bendiciones, nos prepara su protección y te dice, bien, esta mañana salí a la calle. Y vos salís y primero te manchas un poquito el pantalón, después rayás la pared, después le rompes un libro, como hacen nuestros hijos, ¿no? Sin embargo, Dios nos sigue amando, ¿no? Nos equivocamos, tropezamos, y a veces lo hacemos, no te puedo decir inconsciente, ¿no? Pero lo hacemos sin prestar mucha atención, es decir, voy a hacer esto, ¿no? Seguramente si Juana quiere dibujar una pared, no va a decir, bueno, quiero lastimar a mi papá. No, va a decir, quiero hacer un dibujito. Y bueno, eligió el lugar que no es más propicio, pero bueno, es así, no lo hacemos con mala intención. Por eso sus misericordias se renuevan cada mañana, dice su palabra. ¿Me estoy explicando en esta mañana? Diga amén. Amén. Entonces, no negar a Jesús es experimentar su misericordia en nuestras vidas.
realmente experimentarla, ¿no? Y qué increíble es eso, ¿no? Que a pesar de que nos equivocamos, a pesar de los defectos, de los errores, por los que estamos trabajando, amén, amén, por los que estamos intentando superarnos día a día, Él renueva su misericordia. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar la misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sí? Hebreos 4:16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia. Debemos aplicar la misericordia. Sí, nosotros recibimos misericordia. Y yo te puedo decir algo y te lo expliqué cuando hablamos de la semilla, ¿se acuerdan? Si vos recibís algo de Dios, es para que vos lo apliques a los demás. Entonces vos recibís el perdón de Dios, tenés que aprender a perdonar. Si vos recibís la misericordia de Dios, tenés que aprender a ser misericordioso con los demás. ¿Se imaginan personas que no son de Dios o que no conocen a Cristo siendo misericordiosos con otros? No. ¿Quién es la sal del mundo, la luz del mundo? Nosotros, ¿sí? Estamos para alumbrar y estamos para dar sabor. Amén. Entonces, si Dios nos da y nos regala de su misericordia es para que nosotros la apliquemos con los demás. Amén. Yo tengo un grupo de amigos, que no voy a decir quiénes son, que me llaman el Rabí Shankar. ¿Ya saben quién es el Rabí Shankar? ¿No? Bueno, el Rabí Shankar es un líder de una secta religiosa, de una secta, que obviamente no tiene nada que ver con nosotros, pero él se toma de muchos conceptos cristianos, ¿no? Acerca del perdón, de soltar a las personas, ¿no? A partir de eso hacen yoga y no, o sea, muy diabólico, ¿no? Es más, altos líderes de nuestro país están en esa secta involucrados, ¿no? Pero es como, está todo bien, perdona a todos, no importa que te hagan. Entonces, muchos a mí me cargan por eso, ¿no? Porque yo trato de ser misericordioso con los demás, porque sé que Dios fue misericordioso conmigo, ¿no? Entonces, cuando veo que alguien se equivocó, no veo lo que se equivocó, o trato de no verlo, porque es difícil ver. Lo más fácil es ver cuando el otro se equivoca, ¿no? Como hay un personaje, ¿no? Reírse de lo que el otro hizo mal. No, nosotros debemos entender que Dios tuvo misericordia con nosotros y así debe ser nuestra misericordia hacia los demás. No justificar los actos de los que están equivocados, ¿no? No justificar los actos, sino tener misericordia y ayudar a que eso ya no sea más en la vida de ellos, ¿no? Porque si nosotros somos la sal y nosotros no tenemos la misericordia que Dios nos da a nosotros, ¿no? No la aplicamos con los demás, ¿quién va a marcar los errores de esa persona o quién va a ayudar a esas personas a que tengan un cambio en sus vidas? ¿Quién les va a decir? Nadie, nadie. ¿Sí? Entonces, si nosotros somos la luz, si nosotros somos la sal, debemos aplicar el perdón que Dios nos da y la misericordia con los demás. Amén. Así como lo hizo el buen samaritano, ¿sí? Que no tenía por qué pararse, no tenía por qué, además había como una disputa entre los dos pueblos, ¿no? Sin embargo, él se paró, el samaritano, y dio de comer y pagó la estancia y todo, ¿no? Así debemos ser nosotros. Y sin importar qué nos haya hecho la persona, sin importar cuánto ya se haya equivocado, apliquemos la misericordia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque a partir de la misericordia que Dios puede reflejar en tu vida, esa persona puede realmente tener un encuentro con el Señor tan grande, que puede ser muy usado por Dios. Así que somos responsables de las personas que nos rodean y que no conocen a Cristo. Así que negar a Jesús también es no experimentar la misericordia en nuestras vidas y no poder reflejarla a los demás. ¿Amén? ¿Me estás entendiendo en esta mañana? ¿Amén? Negar a Jesús entonces no es solo no dejarse alcanzar por su misericordia, sino no ser misericordiosos con los demás. Obviamente, si no somos alcanzados por su misericordia, ¿qué misericordia voy a aplicar a los demás? ¿No? Porque no conozco qué es la misericordia. Así que apliquemos la misericordia, apliquemos el perdón. Amén. Pero también negar a Jesús es no experimentar sus milagros. Negar a Jesús es no experimentar sus milagros.
limitar su obrar. Limitar, ponerle... ¿Vieron cuando... bueno, supongo que acá todos los hombres iban a bailar cuando eran más chicos, ¿no? Sí, ¿no? ¿Vieron cuando...? Y en una época, ya de mí para atrás, ¿no? Ya de mí para adelante no creo, ¿no? Porque ahora se baila ahora todo así, ¿no? Pero antes se bailaba como podías, ¿no? Abrazar un poquito. Entonces, siempre estaba la chica que ponía, hacía el límite, ¿no? ¿Se acuerdan? No se hagan los... No, todos saben de lo que les estoy hablando, ¿no? Bien. Así hacemos con Dios, ¿no? Nosotros le ponemos, no, Señor, hasta ahí. Yo quiero recibir hasta ahí. Y lo limitamos constantemente. Y eso es negar a Jesucristo, ¿no? Como lo hacemos con nuestras actitudes, lo hacemos con nuestra forma de hablar, así lo negamos. Así impedimos el milagro que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Hablando mal, actuando mal, maldiciendo, no declarando victoria. En la Escritura vemos muchísimos versículos que repiten que para Dios no hay nada imposible. Amén. Y como lo cantábamos hoy, dice Marcos 10:27, para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolo fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Amén. Dice en Lucas 18:27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Marcos 9:23, ¿cómo que si puedo? Para el que cree todo es posible. Amén. Jeremías 32:27 en el Antiguo Testamento, yo soy el Señor, Dios de toda humanidad. Hay algo imposible para mí, le dice el Señor a Jeremías. Amén. No limitemos el obrar de Dios en nuestra vida. No limites el obrar de Dios en tu familia. No limites el obrar de Dios en tu economía. No limites el obrar de Dios en tu salud porque estás negando a Jesucristo. Amén. Él quiere hacer un milagro en tu vida. Él quiere cambiar tu realidad y estoy convencido que así va a ser. Amén. Pero no debes negar a Jesús. Dice en Lucas 1:37, porque para Dios no hay nada imposible. Mateo 19:26, pues está toda la mañana acá, ¿no? Pero para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Dice Mateo 21:21, les aseguro que si tienen fe y no dudan, le respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle al monte, quítate de ahí y tírate al mar. Amén. Y así lo hará. Y nosotros le ponemos límites a Dios. Le ponemos límites a Dios. Y se los ponemos, el Señor me mostró hace unas semanas y yo te lo conté y también te lo habló el pastor. Hay 3 cosas que les ponemos límites. Y se los ponemos y negamos a Jesús cuando le ponemos límites en esos aspectos. Se los ponemos en la salud. Nosotros decimos con la palabra, con nuestra boca, que creemos que Dios nos va a sanar, pero muchas veces no creemos que Dios nos va a sanar. Lo limitamos con nuestra familia. Decimos, sí, se va a restaurar mi matrimonio, mi hijo se va a convertir, y lo decimos de la boca para afuera y realmente no lo creemos. Y la tercera cosa, que es la más importante, donde lo negamos, o sea, en las otras lo negamos y lo limitamos, algunas veces sí, algunas veces, pero en esta la limitás siempre, que es en la economía, en la prosperidad. Ahí siempre lo limitamos. Déjame contarte un testimonio. Cuando nació Donatella, hace 4 meses, ayer cumplió 4 meses Donatella. Cuando nació Donatella, fue todo de improviso, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos la semana a semana, o sea, no cobramos un sueldo mensual, sino que ella, mi esposa es psicóloga, atiende por sesión, cobra por sesión, yo doy clases particulares y cobro por clases particulares. Resulta que esa semana ella tenía programado muchos pacientes y pasó el martes lo de Donatella, que se tuvo que internar de urgencia y perdimos toda esa plata de la semana porque no la ganamos. A la vez, yo tuve que suspender mis alumnos también. Te estoy hablando de miles y miles de pesos, ¿no? Con las cuales teníamos que pagar el alquiler, ahora más teníamos que movilizarnos hasta la clínica, ir, volver, bueno, todas las cosas que te imaginás y muchos saben algunas cosas de eso, ¿no? Sin embargo, ¿qué podría haber hecho yo, no? Tenía a mi hija en neonatología, tenía
no tenía dinero para movilizarme, no. Sin embargo, yo no me preocupé. ¿Por qué? Porque no limité a Dios, ¿no? Y sabés que a medida que yo entendí eso, venía gente y me traía sobres con dinero. Y yo no entendía por qué. Y venía gente y me daba sobres con dinero. Y no te estoy hablando de uno, te estoy hablando de varios. Gente que venía y me daba sobres con dinero, sobres con dinero. Entonces, déjame decirte que Dios no es un Dios de límites. Amén. Que aunque vos estés pasando un problema difícil, un problema en el cual tu fe esté pasando un momento tal vez de turbulencia, Él siempre responde. Amén. Nosotros lo que tenemos que hacer es cuidar nuestras actitudes, cuidar lo que declaramos y confiar siempre en el Señor. Amén. Porque Dios es un Dios de milagros. Dale un fuerte aplauso en esta mañana. Ponete de pie. Dios es un Dios de milagros. Aleluya. Dios es un Dios de milagros y no queremos limitar su obrar. No queremos negar a Jesucristo por no creer que Él hace milagros. Porque Él hace y Él lo va a hacer. Tan solo tenés que creer. ¿Estás esperando un milagro en tu economía? Dios lo va a hacer. ¿Estás esperando un milagro en tu salud? Dios lo va a hacer. ¿Estás esperando un trabajo? Dios lo va a hacer. ¿Estás esperando restauración familiar? Dios lo va a hacer. ¿Estás esperando quedar embarazada? Dios lo va a hacer. Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Y así, como vimos que Pedro negó a Jesús, lo negó 3 veces. Dice el último versículo, los 2 últimos que leímos al principio, 74 y 75, dice: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, porque Jesús le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Él recordó esa palabra y saliendo fuera lloró amargamente. Y yo pensaba, ¿por qué lo negó? Lo negó por miedo a que lo mataran, ¿no? Porque si él decía, bueno, yo estoy con Jesús, lo iban a encarcelar a él y lo iban a terminar crucificando también a él. Y luego que Pedro negó por 3ª vez a Jesús, dice la palabra que cantó el gallo, como Jesús lo había profetizado. Y usted sabe que en esa época tenían 2 usos horarios diferentes. Estaba el uso horario romano, que es el que usamos nosotros, o sea, un día de 24 horas, las 0 son las 12 de la medianoche, las 12 del mediodía, y bueno, algunos usan AM, otros usan PM, pero eso es en base al calendario o al uso horario romano. Pero el uso horario hebreo de esa época, el día comenzaba cuando cantaba el gallo. Las 0 horas era cuando salía la oscuridad y cantaba el gallo, y era porque el sol se estaba asomando. Amén, ¿me está entendiendo? Entonces, cuando Pedro niega a Jesús, era de noche. Entonces el Señor me decía muy claramente: tal vez estamos viviendo un momento de tinieblas, un momento de oscuridad, y estamos negando a Jesús, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuándo lo negó a Jesús? En la noche, en la oscuridad, donde tal vez no podía darse cuenta de lo que estaba haciendo, en un momento donde era su vida o morir crucificado, seguramente ni se dio cuenta de lo que hizo. Entonces, tal vez hoy estás pasando un momento de lucha, un momento difícil, un momento a la espera de un milagro, tal vez al asedio de Satanás, y estás en la noche. Pero apenas se asome el sol, cuando cante el gallo, va a ocurrir un nuevo día. Y dice la palabra que cuando ocurre ese nuevo día, las misericordias se renuevan. Amén. Así que nunca es tarde para confesarse ante Dios, para hablar con Él. Recordá que Él es tu Padre y Él te ama. Aunque pintes la pared, aunque te manches el pantalón, aunque hagas lo que hagas, Él te ama. Sobre todas las cosas te ama. Amén. Decile: Señor, en esta mañana vengo a recibir tu perdón, a recibir tu misericordia y a recibir tus milagros, porque creo que sos un Dios poderoso. En el nombre de Jesús. Amén y amén.